Hoy, en nuestro podcast más 963, tendremos como invitada a Juliana Martínez Saczuk, una mujer polifacética que ha llegado al éxito por su talento y arduo trabajo, convirtiéndose en una de las diseñadoras de joyas más reconocidas en nuestro país. Dio sus primeros pasos como modelo para comerciales de televisión y videos musicales para artistas como Jorge Celedón, y desde entonces ha forjado una exitosa carrera en el mundo de la farándula y el entretenimiento colombiano. Con ustedes, Juliana Saczuk. Bienvenidos a una emisión más de Podcast Más 963. Hoy estoy con una invitada que admiro muchísimo y además que disfruto mucho hablar por WhatsApp con ella, porque en lo personal me encanta el acento de los costeños y el acento de ella es súper exquisito, porque además que a mí me agrada escuchar las notas de voz de ella y de hecho se lo he manifestado que pues cuando estoy por ahí desparchado me pongo a escuchar las notas de voz de mi invitada de hoy, porque de verdad es que me gusta mucho escucharla. Así que recibimos a Juliana Saczuk. Bienvenida a Podcast Más 963. Qué rico tenerte aquí en nuestra casa. ¿Cómo vas? Muchas gracias, David. Súper contenta, feliz con esta invitación. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Siempre empiezo nerviosa, pero ahí se me van quitando en la marcha. Tenemos que iniciar por el principio. ¿El Juliana Saczuk es el nombre artístico o Saczuk es tu apellido? Las dos cosas. Juliana Saczuk es mi nombre artístico, pero Saczuk es mi segundo apellido. Ok. Nunca había escuchado a Saczuk como apellido, la primera vez. Sí. Y eres la única que tengo en mis contactos. Sí, la verdad no somos muchos. ¿De pero dónde viene ese apellido? Es del Líbano, de Arabia. Okay. Pero todos los que somos Saczuk somos familia. En este caso sí. O sea, en el mundo los Saczuk son familia. Somos muy poquitos y todos Saczuk que yo encuentro que se escriba igualito a mi apellido, somos familia. Oh, qué interesante eso. ¿Dónde naciste? Yo nací en Cartagena. Ok. ¿Y a los cuántos años te viniste al Quindío? Hace 8 años, o sea, a los 30. O sea que creciste. Ahí pueden sacar la cuenta. Creciste en Cartagena. Crecí en Cartagena, estudié el colegio en Cartagena, pero también viví en Bogotá una parte de mi carrera. Así que he vivido entre Cartagena, Bogotá y Armenia. ¿Cómo fue el inicio de Juliana Saczuk? Vamos a irnos un poquito más adelante. ¿Cómo fue el inicio de Juliana Saczuk en el mundo del diseño? Bueno, Juliana Saczuk ha tenido una transformación muy grande porque yo empecé cuando era una niña, cuando tenía 10 añitos. Desde chiquita me gustaba hacer accesorios y hacía accesorios inventados por mí y otros que veía sin ver, o sea, sin ver cómo se hacían. Yo misma fui aprendiendo, le pedí a mi papá que me comprara los materiales. Mi papá empezó a ver que tenía talento y toda la vida me apoyaron, entonces siempre fueron muy importantes mi papá y mi mamá para este proceso. Pasaron los años y cuando tenía 15 años, mi papá me dijo, bueno, Juliana, a esto hay que sacarle plata, porque tú eres muy buena haciendo accesorios y pues yo creo que ya es momento de que puedas venderlos. ¿Qué hacías? ¿Collares, pulseras? Eso, hacía collares, pulseras, aretes, todo diseñado por mí y no te niego que veía cosas para inspirarme, pero pues era como ese don que tenía desde niñita, entonces lo empecé a desarrollar desde hace años. Como te digo, mi papá me apoyó, me llevó a venderlos cuando ya vio que yo hacía y que podía salir a la calle a vender. Me llevaba a las empresas donde él trabajaba porque él era médico, a la Secretaría de Salud, a la Contraloría, y allá me metía con un bolsito y todos los accesorios ahí tirados y se los ofrecía a la gente y me compraban. Entonces yo decía, o sea, si yo vendo eso así, quiere decir que si hago un buen negocio, claro, y si estructuro esto como empresa, pues me puede ir bien. Sin embargo, nunca lo vi como una empresa. Yo siempre quise ser comunicadora social y de hecho estudié eso. Soy comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Okay. Estudié entre Cartagena y Bogotá. Entonces me gradué. En medio de la carrera vendía los accesorios y quiere decir que eso siempre me dejaba dinero para poder pagar tanto mi carrera como otras cosas de mi vida personal. ¿Y por qué comunicación social y no diseño de modas? Nunca vi diseño de modas para estudiarlo, ¿sabes? No sé por qué, pero nunca lo tuve como una carrera.
no lo veía como algo serio, lo veía como un hobby, lo veía como algo que me apasionaba, pero como a uno le enseñan tanto que tienes que estudiar una carrera seria, pues que en el camino puedas defenderte con un título profesional, entonces yo ni siquiera contemplé la posibilidad de estudiar comunicación social, diseño de joyas. Estudié comunicación y siempre dije, lo que puedo hacer es mezclarlo. Me graduó como comunicadora y esto me va a dar muchas bases para poder defenderme y poder vender y poder desarrollar un negocio en caso de que quiera estructurar una empresa. El camino me fue mostrando que además de tener una carrera, podía desempeñarme con esto y trabajé en empresas, tuve varios cargos muy buenos. La gente me decía que pues me quedara trabajando, que para qué iba a renunciar, porque yo siempre que estuve ahí tenía como la cosita de que quería hacer lo mío. Decidí renunciar y hace 9 años, tomé la decisión de empezar las redes sociales de Juliana Sacsuk firmemente y desarrollarlas de tal manera que esto me abriera muchas puertas y poder darle forma a una empresa, y es lo que está pasando hoy. Dentro de todo lo que has recorrido en tu parte profesional y los que te seguimos de cerca, sabemos que tuviste la oportunidad de salir en varios videos musicales, entre ellos uno con Jorge Celedón. Hablemos un poquito de esa faceta como modelo. Bueno, esa es una de las facetas más lindas de mi vida. Me encanta el modelaje, toda la vida modelé desde jovencita, y de hecho eso fue una de las maneras que tuve como forma de mantener mi carrera de estudios. Me mantuve también en mi juventud porque mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Entonces me tocó ponerme los pantalones y ayudar en mi casa y trabajar. Así que modelando tuve la forma de conseguir recursos y de crecer con una vida productiva, digamos, económicamente muy buena. Y sí, hice videos como El Amor es así de Jorge Celedón, hice videos de Dragón y Caballero, hice varios comerciales de televisión, salí en uno de Advil, en otro del Banco Popular, en muchos comerciales. ¿Qué más? Trabajé en congresos y sí, crecí modelando. ¿Cómo afrontaste el momento de la pérdida de tu padre? Bueno, te cuento que ha sido lo más duro que me ha pasado en la vida. Nunca uno cree que los papás se le van a ir tan rápido. Tú siempre crees que tus papás son eternos. Y cuando te llega ese momento, te das cuenta de que esa es la realidad de la vida. O sea, que puedes tener un mundo muy lindo al lado, pero que sí te pueden pasar cosas como esas y que nadie está exento de una situación así. Y cuando me tocó a mí la muerte de mi papá, o sea, yo sentí que que el mundo se me había acabado, la verdad. Tenía 20 años y estaba como en ese momento en que él me estaba ayudando con todo, viviendo un proceso en el que iba creciendo. Además, mi papá que me quería ver lejos, él decía, yo quiero que tú seas famosa y te voy a acompañar en todo tu camino. Y cuando me pasa eso, dije, se me fue un brazo. ¿Cómo fue? Mi papá murió del corazón, él era médico, como les conté. Estaba en el hospital donde trabajaba en pueblos, trabajaba en Altos de Rosario, Bolívar. En ese momento estaba de descanso, pero le dio un dolor muy fuerte en el pecho y empezó a avisar que lo ayudaran. Solamente tenía unas enfermeras o a la enfermera al lado porque él era el médico que estaba de turno en el hospital. Aunque estuviera ahí descansando en el momento, estaba de turno y pues le tocó atenderse al mismo. Entonces le decía a la enfermera que lo ayudara, que le pusiera medicinas, inyecciones, una dipirona. Mi papá empezó a hacer un shock anafiláctico y se empezó a ahogar. Y pues se quedó ahí, pues como que ya se le fueron acabando los signos vitales. Tocaba trasladarlo en una ambulancia hacia otro pueblo en el Magdalena, que era una chalupa. Entonces mientras lo trasladaban no le dio tiempo y cuando llegó al pueblo ya estaba sin signos vitales. Me avisaron a mí. Era un lunes de Semana Santa y me llamaron a las 11:50 de la noche. Juliana, ¿tú eres la hija de Juan Carlos? Y yo, sí. Ya yo sabía que me iban a decir algo malo. A tu papá le acaba de dar un infarto y se lo acaban de llevar de urgencias para el Banco Magdalena. No, tú no te imaginas lo que yo sentí. Estaba con muchos amigos en ese momento.
me paré como loca, todo el mundo me fue a como a acompañar. Y sí, mi papá a la media hora murió. Entonces, fue duro, fue durísimo, un proceso muy duro, pero yo creo que todas esas cosas le enseñan a uno en la vida y eso me ha hecho muy, muy fuerte. ¿De pronto se ha comunicado contigo en sueños? Sí, se ha comunicado conmigo, se ríe, nunca me habla, pero me habla como con los gestos. Él era muy sonriente, me cantaba, me dedicaba, me hacía poesías, era demasiado conmigo, o sea, yo era la niña de sus ojos. ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano, Juan José. ¿Y cómo es la relación con tu hermano? Buenísimo. Mi hermano es divino, tenemos muy buena relación, nos inculcaron mucho el amor entre hermanos y que esa es la base de una buena relación en la familia, quererse con tu hermano, perdonarse, entenderse. Le llevo 4 años y te puedo decir que, claro, que tenemos peleitas, o sea, no te niego que... Y además que tú eres costeña. Sí, sí. Y las costeñas son bien... Somos tesas. Claro, Y mi hermanito es imponentes. calmadito. Yo le digo hermanito y me va a matar cuando vea que le estoy diciendo hermanito aquí. Él es calmado y yo, en cambio, soy la fosforito. Entonces, yo soy como la que lo enfrenta, pero tenemos una relación muy bonita. ¿Y hoy día cómo es la relación con tu mamá? Bueno, con mi mamá tengo una relación buena, trabajamos juntas. Okay. Mi mamá también descubrió que tenía este talento de fabricar y de diseñar a través mío. Ella se dio cuenta que también servía para esto, ayudándome. Entonces ha sido fundamental el apoyo de mi mamá en el proceso del crecimiento de la marca. Trabajamos juntas, a veces también nos encontramos un poquito las dos porque las dos tenemos un carácter súper fuerte y además no nos quedamos calladas. Entonces cuando la una dice una cosa que a la otra no le gusta, la otra también le contesta y nos encendemos. Pero estamos trabajando en eso. Okay. Así que bien. Creciste en Cartagena y luego te fuiste a estudiar a Bogotá y estudiaste entre Bogotá y Cartagena. Pero ¿en qué momento llegas a Armenia y por qué Armenia? A ver, bueno, yo sí crecí así como me dices entre esas dos ciudades, pero ya yo había visitado Armenia de vacaciones, me encantó. ¿De paseo con tus papás? De paseo, vine con otra gente, con unos amigos en ese momento, sí. Conocí, me encantó y me quedó sonando. Luego de eso conocí a una persona que es el papá de mi hijo, es de Armenia. Sí. Y veníamos a conocer. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en Cartagena, en un evento, en un concierto. Él trabajaba y hacía conciertos y ese día fuimos al concierto de Dálmata y yo estaba en el camerino regia y divina y él pasó corriendo así trabajando, entonces... ¿Eso te llamó la atención? Yo le eché el ojo, sí, fui yo. Entonces yo le pregunté a un amigo que lo conocía, oye, ven acá, ¿quién es ese que va pasando ahí? Entonces él me dice, espérate, ya te lo llamo. Paisa, venga acá, que lo quieren conocer. Ay, pero yo no te dije que lo llamaras. Cuando va llegando, corriendo también. Mucho gusto, Julián. Y yo le dije, ay, Juliana, nos llamamos igual, qué emoción. Entonces hicimos match ahí de una. Nos llevamos súper bien desde ese momento, pasamos muy bueno en la fiesta. No pasó ¿Amor a primera vista? No pasó nada. Amor a primera vista. Él vivía en Bogotá y yo también vivía en Bogotá, aunque los dos estábamos de vacaciones allá en Cartagena. Quedamos en vernos durante las vacaciones, por ahí me lo encontré un par de veces, nos vimos, luego llegamos a Bogotá los dos cuando se acabaron las vacaciones y en Bogotá nos vimos y empezamos a salir, fuimos a cine la primera vez y desde ese momento ya. Él te dijo, él quedó atrapado, o sea, él tenía que conocerme. Juliana Martínez Sacsuk nació en la ciudad de Cartagena en 1987. Desde muy pequeña mostró su pasión por el diseño de joyas y fue su padre quien la impulsó a hacer de lo que era un simple juego lo que hoy en día es su empresa. Uno de los momentos más fuertes en su vida fue el fallecimiento de su padre, quien partió cuando Juliana tenía tan solo 20 años. Episodio que la hizo más fuerte, pues tuvo que empezar a esforzarse más para terminar sus estudios y lograr convertirse en la empresaria que es hoy en día junto a su madre, con quien desarrollan la marca Juliana Sacsuk, misma que es patrocinadora de importantes eventos, como el Concurso Nacional de Belleza y diferentes celebridades de la farándula nacional.
¿Él te dijo que fueran novios o tú le diste, seamos novios? ¿Cómo fue eso? A ver, empezamos a salir y yo no sé por qué, pero uno como que sabe cuándo es la persona de uno. Y yo no había tenido muchos novios. Se había salido, pero no era muy noviera de tener relaciones como firmes. Y yo apenas lo conocí, sentí que había mucha química, que me gustaba mucho, que yo también a él. Y empezamos a salir todos los días. O sea, no nos dejábamos de ver. Entonces nos veíamos mucho. Él se quedaba a dormir en mi casa y yo me quedaba a dormir en la de él. Pecadores. Cuando de repente yo le dije, ven acá, Julián, yo veo que tú estás como viviendo conmigo. Y me dice, ¿yo? Yo no estoy viviendo contigo. Ya tenía el cepillo de dientes, los Eso. zapatos. Entonces, yo no estoy viviendo contigo. Deja de montarte en películas. Y le digo yo, Julián, ven acá, le abro el closet. O sea, tenía medio closet de él lleno de camisas y de cosas. Y además, cepillo de dientes, llegaba cuando quería, se acostaba en la cama y todo. ¿Tenía llaves? Tenía llaves y yo, pero entonces, ¿tú cómo me dices que no vives conmigo? Y me dicen, bueno, yo creo que sí, pero no, bajémosle. Ay, sí, dale, bajémosle que nunca se fue. Se quedó ahí y nos quedamos viviendo juntos. Entonces sí, empezamos viviendo juntos sin planearlo. Teníamos una relación chévere y yo quedé embarazada. Quedé embarazada cuando teníamos como 4 años de novios. Y decidí tener una relación como más firme con él, pues ya estoy embarazada. Además, sí nos la llevamos tan bien que podíamos tener como algo más serio. ¿Hoy en día están juntos? No. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese momento? Desde que no estamos... Desde que se conocieron. Hace 12 años. ¿Y hace cuánto no están juntos? Ya tenemos varios meses, o sea, me separé hace unos meses. ¿Cómo ha sido ese proceso, no tanto para ti y para él, sino para el niño? Bueno, te cuento que mi hijo es un niño que él es muy maduro, lo hemos enseñado para que afronte las situaciones del camino con berraquera. Y créeme que este proceso se le ha transmitido de una manera tranquila. Tanto que Juan Emilio es un niño que toma las cosas con calma, no ha sido traumático para él. Me imagino que en su corazón siente las cosas, o sea, él siente que su papá no está en la casa, pero su papá es un papá muy presente. Entonces, él no ha sentido esa ausencia del papá. El papá está pendiente de él todo el tiempo, cumple con lo que le tiene que dar a su hijo, además lo ama y no le da solo lo que le tiene que dar, sino que es un papá que no tiene como un límite con él y lo trata muy bien. Así que para Juan Emilio ese proceso no ha sido tan fuerte, ¿sabes? Más para mí. ¿Y hoy en día tienes una buena relación con él? Sí. Buenísimo. Hemos mejorado mucho la relación, nos ha servido mucho estar distantes. ¿Ambos ya están con otras parejas? Pues que yo sepa, él no ¿Y sé, tú? yo no me he enterado de nada, yo no estoy con nadie tampoco. He querido hacer un proceso calmado, no me cierro a ninguna posibilidad en el camino, pues porque soy una mujer joven que tiene una vida por delante. Pero sí preferí llevar esto un tiempo con calma, para sanar, para abrir el corazón más adelante y calmar todo eso que he venido viviendo. Y pienso que esos procesos son importantes esperar, así que vamos a ver qué me sigue pasando con la parte amorosa. Siempre te vemos igual, la misma figura, el mismo peso, Sí. no cambias. ¿Qué te haces? David, la verdad, yo no hago nada para ser delgada. De hecho, yo quiero subir de peso. Okay. A mí no me encanta ser flaca, ¿sabes? La gente me dice, ay, tú eres súper flaca. Algunos como medio criticando, porque Sí. no falta la cuerpona que critica a la flaca. Y la flaca que critica a la cuerpona. Tú sabes que todo el mundo está pendiente del peso de los demás. Entonces, a mí no me gusta ser flaca, honestamente. Sin embargo,
Yo pienso que como uno es, uno tiene que amoldarse y trabajarlo para que te sientas y te veas de la mejor manera posible. Claro. Entonces yo, al contrario de no gustarme, como te digo, aprovecho mi delgadez para transmitir unas cosas que son muy bonitas. Y como tú dices, me cuesta mucho subir de peso, he hecho de todo. Yo como bastante. Aquí donde tú me ves, soy una flaca tragona, muy buena porción. Yo desayuno, almuerzo, ceno, como entre comidas. No me niego a la comida como, ay no, yo no como eso porque es que me voy a engordar. Jamás en la vida le digo yo que no a algo que yo me quiera comer, porque yo me puedo comer hasta una vaca completa y no me engordo. ¿Siempre fuiste así desde pequeña, desde adolescente? ¿Tuviste el mismo peso? Yo pequeñita fui gordísima. O sea, yo bebé era un balón, era gorda, muy gorda. Fui flaquita. Yo ya cuando fui creciendo desde los 4 años, me fui poniendo flaquita. Entonces ya crecí en el colegio siendo esa flaquita de la fila. ¿Y te hacían bullying? Mira que bullying no tanto, porque mi personalidad es tan fuerte que a mí el bullying ni me... Sí. No son capaces de hacerme bullying. Yo creo que sí. Tú haces bullying. Yo creo más bien. Pero no, mira que tampoco hacía. Yo siempre he respetado mucho eso de que la otra persona no se sienta mal. Y lo mismo transmitía yo. Entonces a mí no me hacían bullying, pero sí me decían, ay, llegó la María Palito. La María Palito, o el Fideíto, o la más flaquita de la fila. Y sí me quedó un poquito de trauma con eso, pero no lo tomaba como bullying. Lo tomaba como algo muy normal entre jóvenes y entre niños. ¿Cómo nace la marca Juliana Sacsuk? La marca Juliana Sacsuk nace después de la transformación que ha tenido de varios nombres. Empezó llamándose Juliana Martínez Accesorios, como mi primer apellido. Claramente Juliana Martínez es un nombre muy básico, y pues teniendo un apellido que es Sacsuk. Además, como mi mamá también trabaja y ella es la Sacsuk, ella es Janet Sacsuk, quisimos fusionar pues quisimos unirnos las dos y que la marca llevara el apellido de las dos, porque mi marca representa lo que para mí transmite mi apellido también. Mi apellido, pues yo amo mi apellido, me parece que es muy bueno para usarlo en nombres, en marcas, y de hecho no solo lo uso para la marca Juliana Sacsuk, sino para otras que tengo, y todas llevan el Sacsuk de una manera. ¿Dónde encontramos la marca? En Instagram la encuentran como @Juliana Sacsuk, la encuentran en Facebook también así, la encuentran en TikTok. ¿Puntos físicos hay? Sí tengo puntos físicos, pero mis puntos físicos son un nuevo proyecto que también les quería hablar de eso. Es un carrito itinerante. Sí, lo hemos visto en redes. Sí, qué chévere. Es un carrito itinerante que yo decidí crear para tener una manera de vender que yo me pudiera mover entre puntos y no quedarme quieta en un local, y así hacerlo como más dinámico y darle la oportunidad a las clientes y a los clientes de que pudieran llegar al carrito. Entonces es un carrito súper lindo, decorado con una guirnalda de flores muy bonita que es como el flow, y yo misma las hago. Yo lo diseñé, lo decoré. Entonces ahí ponemos los accesorios y nos movemos por varios puntos de la ciudad. En este momento estamos en Seniors Mall, en el Caimo, aquí en el Quindío. Qué bueno. ¿Y qué proyectos vienen para ti con la marca y a nivel personal? Bueno, precisamente con ese proyecto del carrito que se llama el Carrito de Joyas de Juliana Sacsuk, tenemos un proyecto que ya pronto lo voy a lanzar, pero la idea es que estos carritos se repliquen, que no solamente quedemos con el que tengo, ya estoy haciendo otro que hagan como especie de franquicias en diferentes ciudades. Aquí nos estamos adelantando un poco porque, como te digo, no he contado todavía, pero vamos a hacer un proyecto que se va a llamar Embajadores del Carrito de Juliana Sacsuk. Entonces sí va a funcionar como una franquicia, pero no va a ser propiamente una franquicia todavía. Yo voy a vender el proyecto completo, el carrito, el montaje, viene todo como yo lo armo, con accesorios incluidos, y la idea es que esos vendedores o embajadores mensualmente surtan el carrito con las mismas joyas nuestras, y esté ubicado en varias ciudades de Colombia, incluso pueblos, en todas partes, para esas mujeres que quieren invertir en un negocio y que hoy no saben en qué hacerlo.
hablando de eso, ¿qué mensaje le envías a todas esas mujeres que te están viendo aquí en el programa, que quizás te ven como un ejemplo a seguir, que te ven como una mujer emprendedora, luchadora, trabajadora, que tiene un hijo, que ha tenido una historia de vida, y que quizás de pronto hay muchas mujeres que buscan esa inspiración y quizás no encuentran como el norte o por dónde enfocarse o cómo materializar sus sueños? Sí, David, eso les pasa mucho a las mujeres. Yo qué les diría, bueno, primero que todo es descubrir lo que les gusta hacer y enfocarse en esa parte, porque todos los seres humanos tenemos un don y tenemos algo que sabemos hacer mucho, pero que a veces nos da miedo porque pensamos en hacer otras cosas que nos ha impuesto la sociedad. Entonces, una vez las mujeres detecten eso que les apasiona, si les gusta fabricar accesorios, hagan accesorios, si les gusta diseñar ropa, diseñen ropa, si les gusta vender un producto como un postre, vendan postres. ¿Cuál es el éxito? 1, decidirse. 2, ser constante y aguantar el proceso, porque al principio es muy, muy duro y la gente cuando empieza y ve que no obtiene resultados enseguida, lo que hace es que se aleja y lo deja hasta ahí. No, toca seguir porque si las cosas no duelen, yo siempre digo que si no duelen y no nos tocan, no funcionan tanto. Entonces toca hacerle que eso va creciendo, empezar de lo pequeñito a lo grande, trae muy buenos resultados. Ya yo llevo años en el proceso y te puedo decir que hoy ya vi resultados, pero los estoy viendo hace mucho tiempo. O sea, ni siquiera es de esperar tanto, los resultados se pueden ir dando de la marcha. Entonces les digo eso, que aguanten, que sean constantes, que se levanten temprano, que trabajen duro, porque las cosas no son fáciles y tampoco son gratis. Y pues tenemos que pensar que nosotras mismas tenemos que desenvolvernos sin depender de nadie. Bueno, Juli, se nos acabó el tiempo. Ya. Gracias por habernos acompañado en este programa, en esta misión. Estamos felices de haberte tenido aquí. Las puertas de Podcast Más 963 siempre abiertas para ti. Gracias por compartir tu historia con nosotros y esperamos verte muy pronto y que sigas triunfando en tu carrera. David, muchísimas gracias por esta charla tan amena. Estuvo muy, muy chévere. Nos vemos en otra oportunidad. Más 963, donde todo prende, un espacio vibrante que nunca se entiende. David y Bombón con su chispa bravía, entrevistan estrellas con su propia melodía.